Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, esta hora. Sean bienvenidos a una nueva reflexión de la palabra del Señor. Tenemos un tema muy interesante y es el tema de el proceso de una caída. El proceso de una caída. Quisiera que leyéramos en el capítulo número 7 del libro de Josué. El libro de Josué, capítulo número 7. Vamos a considerar ahí unos versículos de la Biblia. El versículo número 18 en adelante. Josué, capítulo número 7, versículo número 18 en adelante. Un cordial saludo a todos los hermanos que nos sintonizan en Estados Unidos, en Europa, México, Centroamérica. Sean bienvenidos todos. Le damos gracias a Dios por estos medios a través de los cuales podemos transmitir un mensaje de la palabra del Señor. Leamos Josué capítulo 7, versículo 18 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Oramos al Señor para que Él nos dé su buena palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos permites el alto privilegio de poder reflexionar en tu bendita palabra. Señor amado, háblanos por medio de tu palabra. Que esta reflexión, Señor, pueda ayudarnos y ayudar a todos aquellos, Señor, que están al borde del abismo, a punto de caer en pecado. Ayúdales, Padre, líbralos del lazo del cazador, de la trampa del maligno. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre, cautívanos a la obediencia de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. El proceso de una caída. ¿Cómo es que las personas caen en pecado? Quiero en primer lugar señalar que no es una cuestión que se hace de la noche a la mañana. Nadie se levanta con el pensamiento de pecar. Por el contrario, todo buen cristiano tiene el deseo. Lo primero que hace el cristiano es doblar sus rodillas en la mañana. Y como se ha dicho siempre, el que comienza el día de rodillas clamando a Dios, lo terminará de pie
firme ante el Señor. Cuando nosotros descuidamos la oración, descuidamos la adoración, la búsqueda de Dios, la lectura de su palabra, el servir a Dios, nos convertimos en talleres vacíos donde Satanás va a trabajar. Una mente desocupada, como mencioné hace un momento, una mente desocupada es una, voy a decir, presa fácil para el enemigo. Cuando la persona no toma su responsabilidad delante de Dios de lo que debe de hacer, no estoy diciendo que nosotros, porque estamos de pie porque somos fuertes. No, estamos de pie porque nos refugiamos en la gracia del Señor. Eso es todo. Podríamos ser muy fuertes, pero el hombre fuerte sin Dios es débil. El hombre rico sin Dios es pobre. El hombre sin Dios, el hombre sabio sin Dios es ignorante. Entonces, nosotros necesitamos estar refugiados bajo la gracia del Señor para que nuestra vida pueda ser una vida fructífera, una vida fuerte, robusta, que lleve mucho fruto para la gloria del Señor. El descuido de las personas puede darse de muchas maneras. La vida está siendo bombardeada todos los días por situaciones adversas, negativas y tentaciones que hay. Nuestra naturaleza humana, pecaminosa, es en sí más que suficiente para destruir nuestras vidas. Satanás lo único que hace es como atizar o como echarle más leña al fuego del pecado, de la tentación, para que el ser humano caiga, para que el cristiano peque contra Dios. Acá estamos hablando de un príncipe de la tribu de Judá llamado Acán, juntamente con su familia. La escritura señala de que cuando tomaron la ciudad de Jericó, voy a hacer ese contexto para poder entrar al tema que hemos dicho que vamos a tocar, que vamos a desglosar en esta hora. Cuando iba a ser la toma de Jericó, Dios dijo de que todo lo que ahí había era considerado como anatema. No se debía tomar absolutamente nada de lo que ahí había, del botín, es decir, de todo lo que, las cosas de valor que quedaban cuando se conquistaba una ciudad. Pero Dios fue bien claro cuando Él dijo el oro, la plata, eso va a ir al templo, al tesoro del templo. Significaba de que todas las cosas de valor eran para Dios. Era anatema para todo aquel que quisiera apoderarse de él, adueñarse de esas cosas, pero lo contrario era para Dios. Ahora, si una persona tomaba de aquello que era considerado para Dios, entonces eso se convertía en una maldición, porque era como un robo a Dios, literalmente lo que se estaba haciendo. Entonces veamos cómo se dio la situación. La Biblia señala de que Acán, en el momento de la conquista, él vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, y entonces él, juntamente con la gente que iba con él, puesto que era un príncipe, se puso de acuerdo con ellos, les dijo: miren, tómenlo, escondámoslo bajo mi tienda, aquí no ha pasado nada, ustedes me van a guardar el secreto, no lo vayan a comentar con nadie. Y así lo hicieron ellos. Pero la Biblia dice de que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y el gran problema es que toda nuestra vida está al descubierto delante del Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo Jonás. ¿Dónde me esconderé de ti? No hay nada, ningún lugar donde nosotros nos podamos esconder, ni en lo profundo del mar, ni allá que hiciéramos un nido en las estrellas. No podemos. Dios lo llena todo y Dios lo sabe todo. Y en el momento que actuamos, que pecamos contra Él, inmediatamente Dios lo sabe, Dios lo ve. La Escritura señala de que Israel conquistó a Jericó, ellos celebraron, pero luego ellos venían conquistando la tierra y la ciudad más próxima que estaba era una ciudad pequeña que se llamaba Jai,
Y la escritura dice de que cuando el pueblo vio que la ciudad era tan pequeña, los hombres de guerra dijeron, ¿para qué vas a sacrificar a todo el pueblo? Que sean un poco los que vayan. La ciudad es pequeña, podemos entre pocos conquistarla. Y lo triste fue de que ellos van y en lugar de conquistar, ellos son vencidos. Mueren algunos y regresan avergonzados. Cuando Josué ve esa situación, Josué se pregunta ¿por qué? Y le hace la pregunta a Dios. ¿Por qué hemos caído? ¿Por qué contra Jericó tuvimos una gran victoria? ¿Y por qué ahora con una ciudad tan pequeña llamada Jai somos derrotados? Y es que, hermanos, allí tenemos una lección tremenda. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, cuando estamos en comunión con Dios, la Biblia dice que en Él somos más que vencedores. No hay demonio, no hay muro, no hay barrera que se interponga para la conquista de los hijos de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, Él pelea nuestras batallas. Él, si es necesidad de abrir mares, los abre. Si es necesidad de dar agua de la roca, Él lo hace. Es decir, Dios tiene un cuidado especial de nosotros. Pero cuando pecamos, las cosas cambian. Los problemas más mínimos nos pueden echar a perder. Los problemas más mínimos nos pueden llevar a una desesperación terrible, a la destrucción de nuestra vida. Entonces, qué importante es mantener comunión con Dios. Qué importante es guardarnos para Dios. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Dios siempre deja sus reglas, sus normas que no debemos de traspasar. Hay veces, hermanos, y lo que estamos viviendo hoy en día es que hay muchos conceptos humanos que se están virtiendo en la iglesia, que se están metiendo y prácticamente la gente está acomodando el evangelio, está acomodando la vida espiritual. Su pretexto que vivimos en un tiempo diferente, que son nuevas generaciones, pero es que la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y las consecuencias que siempre traerá la desobediencia a la palabra, la sufrirá todo aquel que no se somete a la palabra del Señor. La Escritura dice que fallaron, y pecaron, pero nadie lo sabía. Estaba muy oculto el pecado. Y Acán está viendo el dolor, la angustia, mujeres que se quedan sin su esposo, viudas. Es decir, ellos están viendo el dolor, su familia está viendo el dolor, sus siervos están viendo el dolor, pero ellos no se conmueven. A veces la conciencia de las personas se cauteriza y están viendo que el pecado los está destruyendo y los está destruyendo, pero no se levantan. No se levantan y al contrario, vuelven a caer y están destruyéndose porque no se arrepienten delante del Señor. Dice la Escritura que Dios le dijo a Josué, llama a todas las familias, a todas las tribus, y de las tribus empieza a llamar las familias. Y así lo hizo Josué hasta que llegaron, dice acá que hizo acercar la casa de Acán, los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Lo llama personalmente y mire qué tremendo es esto. Esto es bien interesante, hermanos, y es importante que todos le prestemos muchísima atención. Si usted puede ver acá, en el versículo 19, Josué le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Alábalo, dale alabanzas y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. El pecado ya se descubrió. El pecado ya Dios lo ha sacado a la luz. Y quiero decir algo, hermano. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia del Señor. Y la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Siempre cuando una persona cae, el Espíritu de Dios le va a estar redarguyendo a su conciencia. Le va a estar diciendo, has pecado, eso que has hecho es malo, no lo debes de hacer. Si la persona es cristiana, va a oír la voz del Espíritu de Dios. Si no es cristiana,
va a ignorar al Espíritu Santo, lo va a contristar, lo va a hacer a un lado, va a hacer caso omiso de la voz del Espíritu Santo y continuará en su pecado, continuará en su rebelión hasta que su pecado sea descubierto. Acá dice la Biblia que ya Acán estaba al descubierto y Josué le dice: alaba al Señor, da gloria al Señor, confiesa tu pecado. Lo tremendo de esto es que el versículo 20 dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Una cosa es reconocer el pecado, decir verdaderamente estoy mal, fallé, pero no hay un arrepentimiento. Aquí no vemos arrepentimiento en Acán. No vemos diciendo: Señor, perdóname. No, le está confesando a Josué: sí, he pecado, es verdad. Sí, va, pues es verdad lo que tú estás diciendo. Es verdad. Y entonces ahí, en esa obstinación, en esa situación donde a veces el esposo le dice: sí, es verdad, te fallé, me fui con otra mujer, te he sido infiel. O sea, pero no hay un arrepentimiento. La esposa no puede desde ningún punto de vista decir: pero está arrepentido. No, lo que estás haciendo es nada más lo que Acán está haciendo, como queriendo decir: pues para que te callé, sí, yo lo hice, ¿y qué? Hice esto y hice lo otro, y lo va a explicar con detalles, y sabe que ha pecado contra Jehová, y ya lo alabó, y ya reconoció su pecado, pero él no se ha arrepentido, no ha tenido arrepentimiento ni antes ni ahora, en este momento que se le ha descubierto su pecado. Cuando una persona verdaderamente es flechada por la gracia del Señor, y esa persona reconoce que ha pecado, esa persona se quiebra, al igual que Pedro, empieza a llorar cuando se da cuenta que ha negado a su maestro. No como Judas, que se arrepintió, pero fue un remordimiento nada más: he vendido sangre inocente, pero no se arrepintió. No le dijo: Dios, perdóname, perdóname. Si lo hubiera hecho, el Señor lo hubiera perdonado, pero no lo hizo. Y el pecado imperdonable es el pecado que no se confiesa, del cual no hay arrepentimiento. Ese pecado es el pecado imperdonable. Y todos los pecados tienen perdón si se arrepiente la persona. Pero acá veamos el proceso. ¿Cómo fue el proceso de la caída? Que ese es el tema. Ya vimos el contexto de cómo se ha dado este desenlace y cómo Acán ha llegado a esta situación tan penosa, donde ahora se le ha descubierto el pecado, como a veces también la esposa descubre a su esposo en el pecado, le descubre en el chat, le descubre en las redes, le descubre en su trabajo. Qué tremendo, qué triste es ese desenlace, porque cuando la persona no ha sido descubierta, puede decirle a su esposa: mira, mi amor, te fallé, le he fallado a Dios, pero estoy arrepentido y voy a cortar con esa situación, y yo te amo y amo a mis hijos y me voy a volver a levantar. Esa mujer puede ser tocada a misericordia y Dios perdonará a esa persona por su sinceridad. Pero acá no vemos en Acán eso. Veamos cómo fue el proceso. Mire cómo es, hermano, amigo, que estás viendo este video, este sermón, este mensaje, esta reflexión. Versículo 21 dice: así he hecho, dice, contra el Dios de Israel. Versículo 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Oiga lo que él había visto: plata, oro y manto babilónico de mucho precio. Pero ¿cómo es el proceso de la caída? Vio. ¿Es malo ver? No, ver no es malo. El problema es cuando la vista nos lleva al segundo paso. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y el Señor dijo: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No es malo ver. Todos miramos. Pero lo interesante de esto es cómo nosotros trabajamos eso del ver. Si nosotros vemos algo por accidente, ¿qué problema hay? Quizás tú puedes ver a una mujer muy hermosa y no hay problema si tú la ves.
Pero el problema es cuando ya das el segundo paso y la vuelves a ver y la vuelves a ver y la vuelves a ver y le hablas o chateas con ella en las redes y le mandas un texto y le mandas un mensaje o ella te manda un mensaje y tú correspondes. Ahí empieza el proceso del pecado, pero entra por los ojos. Por los ojos. Por eso es que el Señor dijo a los fariseos: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, por cuanto dicen que ven, el pecado permanece en ustedes. Porque nadie está exento de esto. Pero hay que cuidarse, porque ese es el proceso de la caída. Ese es el proceso. Si tú miras pornografía en cable, en las redes, en tu tablet, en tu laptop, o sea, estás metiendo por tus ojos tinieblas, pecado, maldad. Y todo tu cuerpo estará a la disposición de Satanás y del pecado y de todo tipo de tentación que llegue a tu vida. Acán vio, y si solo lo hubiera visto no había ningún problema. No había ningún problema. El problema es que dice acá, vi, pero luego dice, codicié. O sea, lo llevó a su corazón y dijo, esto puede ser mío. Esto yo lo puedo obtener a la fuerza. Es incorrecto, pero yo lo voy a hacer. Él sabía que era incorrecto. Él sabía que el oro, la plata, todo lo de valor iba al templo del Señor. Él sabía que era un robo abierto al Señor. Pero él lo ve, lo codicia. Y al codiciarlo, lo baja al corazón. Ya no queda solamente en su mente, su sentido, sino que lo baja al corazón. Y ya con el segundo paso es bien difícil retroceder. Desde el primer paso puedes retroceder y decir, no puedo seguir viendo esto. Pero si empiezas a codiciar y empiezas a entablar ya una relación de chat o de amistad con una persona, ahí empieza el problema. Ahí ya es bien difícil retroceder. La Biblia dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Eso es imposible. Siempre habrá consecuencias graves. Vi, codicié. Tercero, tomé. O sea, lo mandó a traer. Mandó a sus siervos para que lo trajeran. Y luego el cuarto paso, lo escondí. Porque no quería que se descubriera. Y eso lleva a la muerte a mucha gente. Y eso lo va a llevar a la muerte, a la destrucción a él. Y a toda su familia. Y a todos sus enseres. ¿Por qué? Porque él no se cuidó del proceso. No se cuidó. No retrocedió, sino que al contrario le dio libertad, mandó a tomar. Lo mismo le pasó a David. David vio a Betsabé, la codició, la mandó a traer y luego quiso ocultar su pecado. Y no hay pecado que se mantenga oculto delante del Señor. Por eso es que la sentencia, el dictamen acá fue, debe de morir. Y murió apedreado por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él no retrocedió en su proceso. Si estás en el primer paso, puedes retroceder. Si estás en el segundo, ya es más difícil, pero puedes retroceder. Pero si ya llegaste al segundo y llegaste al tercero, será imposible que puedas retroceder. Por eso el llamado del Señor en esta hora es, no entres en ese proceso. Oren, dijo el Señor, para que no entren en la tentación, para que no caigan en esa tentación. Pero oren, oren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es enferma, la carne es débil. La naturaleza es pecaminosa y debemos de tener un gran cuidado para que no nos pase lo que le pasó a Acán. A Acán lo apedrearon con toda su familia y todos sus bienes, los quemaron, pusieron un montón de piedras, como un acto del juicio de Dios sobre ellos. O sea, Dios trastornó a esta familia. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho morir al pueblo. Y ese es el último punto. Que el pecado de las personas no solo los destruye a ellos. En la cola se llevan a la familia, se llevan la iglesia, la sociedad, se llevan todo. Porque se pierde la imagen del buen líder, del buen supervisor, del buen anfitrión, del buen pastor, del buen padre, del buen ciudadano. Se va la imagen
Se pierde la integridad, se pierde la confianza en el matrimonio, se pierde la imagen del buen esposo, porque entró en este proceso de caída. Que Dios, hermano, nos libre del lazo del cazador. Así dice la Biblia, Él te librará del lazo del cazador. Pero ¿cuándo se da eso? Cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque tu palabra nos orienta una vez más sobre el proceso de la caída. Muchas personas han caído en pecado, Señor, y ahora lamentan, están sufriendo, están padeciendo. Padre, te suplico que tengas misericordia. Ayúdales, Señor, para que ellos puedan reflexionar. Si están en el primer paso de solo ver, puedan volverse. Si están en el segundo, puedan regresar de la codicia, Señor. Ayúdales, restáurales. Y si aún ya cayeron, pero todavía están vivos y pueden confesar su pecado, restáurales. Restáurales, Señor, para que su pecado sea perdonado, sean restauradas esas vidas. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas, Dios mío, que está perjudicando los hogares, las familias, los hijos. En el nombre de Jesús, obra milagros, obra, Señor, con poder, obra para la gloria de tu nombre, te lo suplico. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, que nos oriente y nos habla a tiempo. En el nombre de Jesús, bendice cada vida. Levanta a aquellos que están reconciliándose, aquellos que se están arrepintiendo de sus pecados. Levántalos, transfórmalos, cámbialos, Dios. En el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos. Levántalos en el nombre de Cristo. Gracias te damos por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de una reflexión más. Espero que sea de bendición para tu vida y que te lleve o nos lleve a una reflexión. Que no solamente entre en nuestros oídos, sino que baje a nuestro corazón para que Dios obre en nuestras vidas. Nos vemos en nuestra próxima reflexión sobre la palabra del Señor.